En este vídeo te voy a enseñar cuál es la mejor estrategia de trading con Smart Money utilizando Multi-Time Frame Analysis, una de las herramientas de análisis más rentables que existen, pero a su vez más difíciles de utilizar. Te explicaré todo lo que necesitas saber para hacer trading de forma rentable con esta estrategia de trading, empezando por lo más básico, como por ejemplo, qué es el Multi-Time Frame Analysis y qué temporalidades se usan en esta estrategia de Smart Money, hasta lo más avanzado, como por ejemplo los 3 pasos de la estrategia de trading y cómo gestionar las posiciones. Además, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo encontrarás una lista de seguimiento repleta de vídeos de Smart Money e ICT. Cursos, tutoriales, guías, formaciones, más estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Empecemos por lo primero, y lo primero es explicar qué es el Multi-Time Frame Analysis, y como su propio nombre indica, es el análisis entre diferentes temporalidades, es decir, es el comprender que lo que ocurre en una temporalidad tiene que confirmarse o desmentirse a través del análisis en temporalidades inferiores y viceversa. Por ejemplo, como ya sabréis, el mercado tiene una característica y condición, una de las más importantes, si no la más importante, y es la fractalidad. El mercado es fractal. ¿Qué significa que es fractal? Que todo se repite constantemente independientemente de la temporalidad que utilices. Es decir, si tú quieres buscar swings o impulsos y pullbacks en gráfico semanal, los vas a encontrar, y eso se denomina swing trading. En cambio, si tú quieres encontrar esos swings o impulsos y pullbacks en gráfico de 5 minutos, los vas a encontrar, y eso se denomina scalping. Ahora bien, si tú ves un movimiento, por ejemplo, en gráfico diario, que es así, alcista, tú no te puedes quedar únicamente con que el gráfico diario está subiendo. Tú lo que tienes que hacer es corroborar en otras temporalidades qué es lo que está ocurriendo, porque hay 2 formas de interpretar este gráfico diario. Puede ser bajando a gráfico horario y encontrar que en el gráfico horario se está formando esto, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, y tú ves que este gráfico de X días en gráfico horario se ve como una tendencia sana y alcista, o por el contrario, tú puedes bajar a gráfico horario y ver que esta subida en gráfico diario es así. ¿La subida es la misma en gráfico diario? Sí. Ahora bien, ¿hay diferencias entre este movimiento de aquí y este de aquí? Sí. Este primero es simplemente una tendencia alcista, sana, fuerte. Esto de aquí es una estructura de canal, es un patrón de reversión. Así que independientemente de que el gráfico diario esté mostrando un movimiento alcista, la realidad de el cómo se está formando ese movimiento alcista varía mucho en el gráfico de una hora en función de si es este o de si es este. Pues esto es Multi-Time Frame Analysis. El hecho de entender que hay que, de alguna forma, interrelacionar diferentes temporalidades para saber si el movimiento es alcista o si el movimiento no es tan alcista como parece. Y dentro de esto, ahora hablaremos de Multi-Time Frame Analysis en Smart Money, hay una especie de categorización, podríamos decir, que puede realizarse dentro de la correlación entre diferentes temporalidades. Entonces tenemos temporalidad de dirección, temporalidad de análisis y temporalidad de ejecución. ¿En qué se basa el trading? El trading se basa muy simplificadamente en encontrar la dirección de las próximas 2 o 3 velas de una temporalidad grande y ejecutar en temporalidades inferiores. Por ejemplo, siguiendo la filosofía que cada uno siga, Smart Money, cruce de medias móviles, divergencias en RSI, qué sé yo, sobre compras y sobre ventas, acción del precio pura y dura en cuanto a impulsos y pullbacks, patrones técnicos. Una persona que opera patrones técnicos, por ejemplo, y encuentra un nivel de resistencia, y ahora veremos cuál es la temporalidad grande, pero en la temporalidad grande ve que el precio ha subido, ha hecho así, y aquí ha formado una desaceleración y una envolvente bajista, entiende que las próximas 2 o 3 velas de esta temporalidad grande serán bajistas.
¿Qué tiene que hacer? Encontrar la dirección en esa temporalidad grande, bajar de temporalidad a la temporalidad de análisis y ejecutar en una temporalidad inferior una estrategia. Esto también es multi-time frame analysis. ¿Por qué? Porque si tú te esperas a que se forme un giro más claro y un impulso y un pullback, por ejemplo, en la temporalidad grande, te vas a quedar fuera del trade. En cambio, si tú interpretas qué es lo que puede ocurrir con las próximas 2, 3 velas bajas de temporalidad y buscas una estructura de impulso y de pullback, será mucho más rentable y mucho más eficiente el hecho de ejecutar y operar esa estrategia. Entonces, necesitamos una temporalidad para encontrar esa dirección, una temporalidad inferior para ejecutar un análisis y una temporalidad mínima para ejecutar el trade. Si tú buscas la dirección en gráfico mensual, el análisis lo haces en gráfico diario y la ejecución lo haces en gráfico de 1 hora. Si tú buscas la dirección en gráfico diario, el análisis lo haces en gráfico de 1 hora y la ejecución la haces en gráfico de 5 minutos. Si tú buscas la dirección en gráfico de 1 hora, el análisis lo haces en gráfico de 15 minutos y la ejecución la haces en gráfico de 1 minuto. Esto de aquí, mejor dicho, esto de aquí se llama swing trading. Esto de aquí se llama day trading y esto de aquí se llama scalping. Pero fíjate, esto es multi-time frame analysis. Entender que partimos de una temporalidad grande en la cual buscamos la dirección de las próximas velas, bajamos de temporalidad a una temporalidad inferior para analizar correctamente lo que está ocurriendo. Una vez ya tenemos en mente, vale, vamos a ir para abajo, pues bajamos de temporalidad, a ver qué pasa. Y cuando ya lo tenemos todo en orden, bajamos una temporalidad aún mayor y lo que nos plantamos es en buscar cómo ejecutamos esa hipótesis o esa estrategia de trading. Ahora bien, en Smart Money puede haber pequeñas variables que de alguna forma hay que ajustar y que tendremos que ajustar como mínimo para esta estrategia de trading. La temporalidad grande en Smart Money va a ser la temporalidad semanal y diaria, en la cual necesitamos encontrar la dirección general del precio y niveles clave. En segundo lugar, tenemos la temporalidad de análisis, las cuales van a ser de 4 horas y de 1 hora. En esta temporalidad buscamos la dirección del mercado a corto plazo, Fair Value Gaps, Order Blocks, zonas de liquidez y, como digo, oportunidades de trading. Y finalmente tenemos la temporalidad de ejecución, donde nos centraremos en 5 minutos y en 15 minutos y simplemente buscaremos confirmaciones y ejecuciones como tal. Así que a continuación lo que voy a hacer es explicar los 3 pasos de esta estrategia de trading con Smart Money Concepts utilizando el Multi-Time Frame Analysis, paso a paso, muy estructurado, poco a poco, para que podamos entenderlo correctamente. Entonces, el primer paso de ellos es analizar la temporalidad grande. Hemos comentado anteriormente que la temporalidad grande es gráfico diario o gráfico semanal. En mi opinión, creo que el gráfico diario es suficiente y esto nos permite 2 cosas. Primero, determinar la dirección general primaria, por así decirlo, del mercado. Y en segundo lugar, poder encontrar zonas clave para ver cuánto espacio hay desde el punto en el cual ejecutamos una hipotética posición hasta el punto en el cual podemos salirnos e, independientemente de haber ejecutado en 5 o 15 minutos, salirnos en un target diario. De esto depende el Multi-Time Frame Analysis. Pues bien, como podemos comprobar, en primer lugar no tenemos una dirección clara. Venimos de una estructura muy plana, es cierto que de alguna forma pues estamos haciendo esta especie de mínimos crecientes, pero desde otra perspectiva no hemos formado máximos crecientes tampoco, más allá de este nivel respecto a este. Podríamos marcar 2 niveles bastante clave, que es la última zona, este nivel de aquí, donde tenemos el último gran punto o la última gran conglomeración de stop loss. La gente que se ha puesto corta pues ha situado sus stop loss por encima, tenemos una zona de liquidez bastante interesante, por encima de este máximo, comento, y no se ha mitigado aún esa zona, con lo cual es un nivel a tener en cuenta, y otro nivel a tener en cuenta sería este mínimo de aquí. Entonces, ya hemos encontrado o ya hemos visto que la tendencia diaria no está en una tendencia clara, está de forma bastante horizontal. Esto tiene que ser
una pauta de alerta para el hipotético trade que vamos a ejecutar. Y además hemos visto dos niveles clave. Si de alguna forma encontramos una estructura, que ahora veremos en 4 horas, en 1 hora y demás, alcista, el target posible sería estos máximos de aquí, siendo ambiciosos. Si encontramos una estructura bajista, un target atractivo sería estos mínimos de aquí en gráfico diario. Con lo cual, ahora ya, independientemente de lo que encontremos en otras temporalidades, ya tenemos el gráfico diario ubicado y sabemos dónde tomar y dónde no tomar ciertos riesgos. Habiendo comentado el paso número 1, vamos ya por el paso número 2, el cual ya requerirá de bajar de temporalidad para perfilar mucho mejor los tiempos y las estructuras que estamos viendo, en este caso en temporalidad de 4 horas. Y si hacemos un poquito de zoom, pues podemos ver, y lo primero que tenemos que hacer es buscar swings. ¿Qué son swings? Son, en otras palabras, la tendencia. Y la tendencia es bastante clara. Tenemos un impulso, tenemos un pullback, tenemos un impulso, tenemos un pullback y estamos dentro de una fase impulsiva. Hay que encontrar movimientos claros, máximos y mínimos decrecientes o máximos y mínimos crecientes. En este caso son máximos y mínimos decrecientes. Esta estructura de aquí es bastante dispar a esta estructura de aquí, la cual es bastante horizontal, es una especie de acumulación y es bastante similar a esta estructura de aquí. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Lo que pasa es que en el momento de impulsarse falla, 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 falla hasta que se da la vuelta, ¿no? Esto son swings, tenemos que marcarlos, tenemos que verlos correctamente. Fijaros que en gráfico diario, lo hemos dicho enseguida, no hay swings. ¿Se está empezando a intentar formar algo? Sí, pero hay fallas también en máximos crecientes y demás. Y todo lo que ocurra en la parte intermedia del swing, por ejemplo, desde este máximo de aquí hasta este mínimo de aquí, esta estructura de aquí, son estructuras intermedias. Con lo cual, tenemos que marcar de forma clara, limpia y certera los diferentes swings. Y ahí encontraremos la tendencia. Vemos que el gráfico de 4 horas está en esa tendencia bajista. Sin embargo, ha fallado a formar esta estructura de aquí, estos nuevos mínimos decrecientes para continuar con la tendencia. Esto podría repercutir en múltiples hipótesis. Hipótesis número 1, podemos venir a buscar alguna zona de aquí antes de seguir cayendo, ahora hablaremos de ello, o hipótesis número 2, podríamos revertir esa estructura, empezar a formar máximos crecientes, tomar toda esta zona de liquidez y entonces ya atacar ciertos niveles inferiores. Bueno, es algo que iremos viendo a raíz del análisis, porque este análisis no ha terminado. El paso número 1 del paso número 2 es determinar los swings. El paso número 2 del paso número 2 es analizar correctamente las diferentes estructuras. Y ya de entrada podemos ver que tenemos un Fair Value Gap en esta zona de aquí que ha sido mitigado. Pues tenemos este nivel de aquí, vamos a ponerlo como Fair Value Gap. El precio pues formó un Fair Value Gap en este gráfico de 4 horas, lo ha mitigado y en el momento de continuar ha fallado. ¿Qué es lo que más tenemos? Tenemos una zona de Order Block. Aquí tendríamos esta especie de zona de Order Block, lo podríamos catalogar como tal. Ahí está, ¿vale? Eso sería un Order Block que no ha sido aún mitigado. ¿Podríamos marcar y buscar una orden de venta directamente así? Poniendo esta estructura, vender, una limit, poner stop loss por encima y poner un take profit hasta estos niveles de aquí. Sí, sería una opción. Nos da un 2% de rentabilidad riesgo. Ahora bien, estamos llevando un análisis en diferentes direcciones. Estamos llevando a cabo un multi-time frame análisis, con lo cual esto significa que ¿para qué vamos a intentar ejecutar en el propio gráfico de 4 horas cuando en realidad lo que podemos hacer es ejecutar en una temporalidad inferior? Lo hemos comentado antes al inicio del vídeo. Pues es literalmente lo que vamos a hacer, bajar de temporalidad hasta 15 minutos para intentar buscar algún cambio de estructura que nos permita ejecutar de forma más precisa, con un stop loss más ceñido y con una rentabilidad riesgo mucho mayor. Y digo gráfico de 15 minutos porque en Smart Money Concepts lo que deberíamos hacer, o como mínimo enfocándolo a esta estrategia, es tener en cuenta que si nosotros hacemos el análisis intermedio en gráfico de 1 hora,
la ejecución final, la confirmación, el motivo final y último del setup tiene que llevarse a cabo en 5 minutos. Sin embargo, si lo que hacemos es utilizar el gráfico de 4 horas, que es lo que nosotros hemos hecho, no tenemos que bajar a 5 minutos. Ya nos quedamos en gráfico de 15 minutos para ejecutar, confirmar y encontrar esa razón última de unirnos a esa tendencia. El paso número 3, y antes de explicar cómo podríamos gestionar la posición, esta o cualquier otra, de forma más eficiente, es simplemente, como he comentado, bajar a temporalidad de 15 minutos y buscar esa confluencia o confirmación final para entrar dentro de un rentabilidad-riesgo pues más atractivo. Entonces vamos a eliminar este Fair Value Gap de 4 horas, ya que, como hemos comentado, ha sido mitigado. Vamos a avanzar un poco dentro de esta estructura en 4 horas y vamos a ver, ahí tenemos justamente el momento en el cual el precio entra dentro de ese order block. Como digo, ya podríamos haber dejado el trade puesto, la limit puesta, su stop loss arriba, su take profit abajo, pero vamos a bajar de temporalidad, vamos a irnos a los 15 minutos para ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y aquí, pues bueno, vemos esa clara estructura alcista en gráfico de 15 minutos hasta que lo que ha ocurrido es que el precio ha venido a formar un último máximo. Fijaros cómo lo hemos de alguna forma liquidado, entre comillas, y estamos dándonos la vuelta. ¿Esto ya es una señal final de cambio de estructura? No, es un principio de cambio de estructura. Para cambiar la estructura realmente tendríamos que romper por debajo de este mínimo anterior y entonces ya haber empezado esos mínimos decrecientes, con lo que es lo que vamos a buscar. Esto ya son conceptos puros y limpios de lo que representa Smart Money Concepts. Aquí, fijaros, tenemos un claro desarrollo bajista, se ha frenado un poco. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente lo siguiente, y es encontrar Fair Value Gaps. Podemos lanzarnos a los niveles de Fibonacci o podemos simplemente buscar uno de los Fair Value Gaps más lejanos. En este caso, pues la estructura es bastante limpia. Desde este punto hasta este punto tenemos un Fair Value Gap bastante claro. Vamos a ponerlo así. Y luego tenemos un segundo Fair Value Gap entre esta vela de aquí y esta vela de aquí. Bien, hay dos opciones. Alguien puede poner la orden en este inferior o en este superior. Evidentemente el Fair Value Gap, como más arriba esté, mucho mejor, mucho más efectivo es. Con lo cual, yo lo que recomiendo siempre es ponerlo dentro de esa estructura mayor. Así que ahora sí que sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner una orden limit en este punto de aquí. ¿Podríamos poner un stop loss así de ajustado? Sí, pero creo que es excesivamente ajustado. El stop loss ideal está por encima de los máximos anteriores. ¿Y dónde vamos a poner el take profit? Pues, como hemos comentado anteriormente, en la zona diaria. Entonces, fijaros cómo, por haber utilizado esta estructura de diferentes temporalidades, tenemos, punto número 1, una zona de target diaria, gracias a analizar la tendencia diaria. Punto número 2, una zona que el precio podía atacar, analizada y detectada en gráfico de 4 horas. Punto número 3, un cambio de estructura y un punto de entrada y stop loss, analizado y detectado en gráfico de 15 minutos. Tratamos todas y cada una de las temporalidades y de cada temporalidad utilizamos y nos quedamos lo que más nos interesa para nuestra estrategia, para esta estrategia concreta. Así que ahora ya lo último que queda es ver esa repetición. Ahí tenemos pues el punto de entrada en el momento en el cual se ejecuta la posición. ¿Tenemos aún un Fair Value Gap mayor? Hombre, pues sí, podríamos habernos ido directamente a este Fair Value Gap de aquí. ¿Creo que es excesivo ya buscar el primer Fair Value Gap de todos? También creo que es excesivo. Eso cada uno se lo dejo a su backtesting, con lo cual vamos a seguir en este sentido repitiendo y el precio, pues bueno, tiende claramente a la baja. Ahí tenemos cómo nos toca rápidamente el take profit. Entonces, en este preciso instante ya tendríamos los 3 pasos de esta estrategia de trading que utiliza el Multi-Time Frame Analysis para ejecutar conceptos de Smart Money Concepts. Sin embargo, podríamos añadir un punto extra para determinar de qué forma podríamos gestionar las posiciones.
Bien, tienes que tener en cuenta que el hecho de ejecutar posiciones utilizando tantas temporalidades diferentes, utilizando un target diario, una estructura de 4 horas y un cambio de tendencia en 15 minutos, provoca que muchas veces los stop loss sean ceñidos y los take profits queden muy alejados. Y esto es así, porque tú estás entrando en 15 minutos con un stop loss de 15 minutos, pero un take profit diario. Entonces tienes que entender que la volatilidad ahí es importante y muchas veces, y ya vamos al gráfico para apoyarnos en ello, independientemente de que el precio, desde el punto en el cual tú ejecutas hasta el take profit diario termine llegando, muchas veces la volatilidad es muy grande y esto provoca que pues el precio, vale, venga para abajo, luego se vaya para arriba, luego se quede muy atascado y sí, termina llegando, pero ¿cuánto tiempo has estado dentro de este trade? ¿Cuántas veces te hubieras sacado un break-even? ¿Cuántas veces te hubieras sacado un stop loss? Pues bueno, no todos son así de limpios. He puesto un ejemplo muy drástico, muy claro y contundente, solo para que lo veamos bien. ¿Qué es lo que recomiendo? Bueno, recomiendo que utilicemos parciales intermedios ya teniendo en cuenta el gráfico de 15 minutos. ¿Esto qué significa? Pues que si encontramos o buscamos zonas o áreas de demanda, podemos ir situando diferentes take profits parciales para salir poquito a poco. Yo no recomiendo poner más de 2, es decir, recomiendo máximo 2 take profits parciales. Aquí tenemos una zona, una área de demanda, donde podríamos haber ubicado un primer take profit. Aquí tenemos otra área de demanda, donde podríamos haber ubicado otro take profit. Entonces, es cierto que este trade no es el ejemplo más claro para que lo entendáis, para que lo aceptéis, pero la realidad es que no todas las veces el precio se moverá tan direccional y tan decidido como en este caso. Así que el hecho de, sobre todo por situar un take profit diario, marcar 2 parciales intermedios, esto es bastante útil y bastante atractivo porque son parciales en base a áreas o zonas de demanda de 15 minutos. Con lo cual, independientemente de que el gráfico diario pase de aquí a aquí, como he comentado, las zonas intermedias pueden generar volatilidad y el precio puede de alguna forma darse la vuelta muy drásticamente, volver a caer, tardar, atacar otra zona, darse la vuelta. Si tú sacas un poco de beneficio aquí, sacas un poco de beneficio aquí y luego la parte final te la dejas aquí, eso que te estás llevando y eso que estás garantizándote que vas a obtener como resultado por haber tomado una buena decisión operativa. Bueno, y estos serían los 3 pasos de esta estrategia de trading de Smart Money Concepts utilizando el Multi-Time Frame Analysis. Quiero que no solo te quedes con la estrategia como tal, la estrategia simplemente es una excusa para hablar y sobre todo hablar bien del Multi-Time Frame Analysis, una de las herramientas, como he dicho en la introducción, si no la herramienta más rentable a la hora de hacer trading, pero más compleja de saber utilizar. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo encontrarás más enlaces de interés, cursos, tutoriales, estrategias de trading, más contenido sobre Smart Money Concepts e ICT, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.